Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y el día de hoy vamos a realizar el tema número 19. Vamos a seguir en esta mecánica de ir revisando los reinos semana tras semana y luego de haber visto lo que es el reino protista, el día de hoy veremos el reino fungi. Vamos a hablar de este reino que es el reino de los hongos. Cuando revisamos la parte de taxonomía, en un inicio estos seres vivos, estos hongos, estaban agrupados dentro del reino de las plantas, estaban en el reino Plantae, hasta que Whitaker, cuando realiza sus aportes para la construcción de su taxonomía, él propone excluirlos, sacarlos del reino fungi, de crear el reino fungi para colocar a los hongos, sacándolos del reino Plantae, esto tomando como consideración el tipo de nutrición que tienen los hongos. Recuerda que si yo comparo a una planta que son autótrofas con un hongo que viene a ser un organismo pues heterótrofo, saprófito, descomponedor, obviamente la nutrición es muy diferente. Los hongos no tienen capacidad fotosintética. En eso me voy a basar para poder, ¿no? Whitaker se basa para poder separarlos de las plantas, creando así pues el llamado reino fungi. Cuando uno habla de los hongos, uno podría pensar que los hongos son malos desde el punto de vista que quizá lo asocias con enfermedades como el pie de atleta, por ejemplo, la roya, los carbones en especies del trigo, por ejemplo. Pero al margen de esas enfermedades que pueden causar tanto para el hombre como para las plantas y en el caso pues de algunos animales, los hongos tienen diversas funciones. Ecológicamente hablando, los hongos son descomponedores, es decir, que si no hubiesen los hongos no podríamos realizar la descomposición de la materia orgánica. Nos acumularíamos de restos de residuos de plantas, de animales y pues acumularíamos materia orgánica putrefacta simplemente. Otro, desde el punto de vista industrial, los hongos nos han beneficiado ya que muchos de estos, por ejemplo en el caso de las levaduras, se utilizan para la elaboración de diversos productos. Dentro de ello podemos destacar el pan, por ejemplo. En la industria cervecera, para el caso de la cerveza, en el caso de las bebidas alcohólicas, se utiliza lo que es la fermentación, ¿no? que ayudan los hongos de tipo levadura. Y pues también tendríamos que destacar que gracias a un hongo se descubre pues este primer antibiótico, ¿no? Gracias a Fleming con el descubrimiento del antibiótico llamado penicilina. También a partir de ahí se realizan pues contribuciones a lo que es la parte médica. Como te darás cuenta, entonces los hongos no son solamente aquellos, vamos a llamarlos aquellos feos dentro de los reinos que están, ¿no? acostumbrados a un medio solamente oscuridad, húmedo, ¿no? Lo cual es característico, pero dentro de toda esa oscuridad que ellos tienen pueden brindar bastantes beneficios para los seres vivos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar viendo por aquí el reino fungi, que es el reino donde nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? El reino fungi, que es el reino de los hongos, ¿ya? Entonces este reino fungi es el reino donde vamos a poder encontrar a los hongos, ¿ya? Entonces vamos a hablar aquí de la llamada micología. La micología es la rama, por aquí acordémonos de esta palabrita, la palabra micología, por ahí podemos utilizar la palabra micota. Micota significa hongo, ¿no? La palabra micología es para el estudio de los hongos, ¿ya? Empecemos por ahí. El caso de los honguitos son estudiados por la llamada micología, ¿ok? Este reino, vamos a iniciar por aquí con sus características. A ver, empecemos por aquí con las características de estos seres vivos. Por aquí, características. A ver, vamos a iniciar con las características del reino fungi. Muy bien, entonces, cuando uno se refiere a las características, vamos a empezar por aquí. Los honguitos, chicos, vienen a ser seres vivos también. Vamos a dibujar por acá algunos. Los hongos vienen a ser pues seres vivos. Vamos a poner por acá a un honguito clásico, así. Ahí está. Vamos a dibujar a un honguito por aquí. Y vamos a dibujar otro hongo por acá.
Vamos a dibujar ahí diversos tipos de honguitos. Listo. Cuando uno se refiere a los hongos vienen a ser pues seres vivos que se caracterizan por tener células eucariotas, ¿ya? Todos los seres vivos de aquí en adelante, cuando hablábamos ya del reino protista, mencionábamos que ya son seres vivos que tienen células eucariotas, ¿no? Entonces ponemos por aquí, eucariotas, son eucariotas, tienen células con núcleo. Algunos pueden ser de tipo unicelulares. Cuando uno habla de hongos unicelulares, por ejemplo, tiene las llamadas levaduras, ¿sí? Hongos unicelulares, como por ejemplo, podemos hablar aquí de las llamadas levaduras unicelulares, como el caso de las levaduras que se utilizan mucho en lo que es la fermentación, ¿no? Unicelulares como las levaduras, o tenemos hongos de tipo ¿no? O pluricelulares, como en el caso pues de los honguitos de sombrero que llamamos, ¿no? Los honguitos de sombrero, que son muchas de ellas especies comestibles, como el caso pues del champiñón, ¿no? Ellos vienen a ser honguitos considerados de tipo pluricelular. Ahí tenemos a nuestro amigo el champiñón. Entonces tenemos de dos tipos. Y de nutrición, por aquí, de nutrición, tienen su nutrición heterótrofa, ¿ya? Pero recuerda que estos honguitos tienen una nutrición heterótrofa, pero ellos, ¿qué cosa hacen? Ellos no van a ser heterótrofos, de tipo holozoicos, o sea, no van a comer a otro ser vivo. Lo que hacen ellos es descomponer la materia orgánica. Entonces ellos tienen una nutrición heterótrofa de tipo absortiva. Ahí mira, nutrición heterótrofa de tipo absortiva. Lo que hacen estos organismos es descomponer, ¿ya? Ellos descomponen, por aquí, descomponen la materia orgánica, o sea, son descomponedores, ¿ya? Estos son organismos descomponedores. ¿Listo? Eso es con respecto pues a las características que podemos ir mencionando en el caso de los hongos. Ahora, los hongos se parecen en algo a las plantas, que tienen paredes celulares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos referimos aquí a los honguitos, estos honguitos van a presentar también células vegetales. Por acá le voy a poner, presentan su celulita vegetal, pero a diferencia de las plantas que tienen solamente, pues, no tienen celulosa y tienen otros tipos de polisacáridos, en el caso de los honguitos podemos encontrar, además de celulosa, un componente adicional que viene a ser la llamada quitina, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a dibujar la celulita vegetal. ¿Ya? Pues esta celulita vegetal de ellos, le voy a poner otro colorcito por aquí. Vamos a ponerle por aquí a esta célula vegetal, vamos a ponerle la pared celular, pues esta zona de celestito. Esta viene a ser su pared celular, pero esta pared celular no solamente tiene celulosa, sino que podemos encontrar un polisacárido nitrogenado llamado quitina. ¿Ya? Entonces tenemos por aquí pared celular. ¿Ya? Aquí mira, su pared celular la podemos encontrar. Mira, pared celular con quitina. ¿Ya? Tiene pared celular con quitina. Esa es una característica que podemos hablar de estos organismos, con quitina. Tienen células vegetales, ¿ya? Tienen células vegetales. Ellos no presentan, acá le vamos a poner otra característica, no presentan pigmentos fotosintéticos, no poseen cloroplastos, ¿ya? Son seres vivos que tienen célula vegetal, pero no presentan cloroplastos, o sea, no van a ser fotosintéticos, ¿ya? Eso es algo que debo de acordarme, no son fotosintéticos, pero sí pueden almacenar algunas sustancias, por ejemplo glucógeno. Pueden almacenar glucógeno por aquí,
¿Ya? Vamos a ponerle que ellos pueden almacenar glucógeno, ¿sí? Almacenan como sustancia de reserva, almacenan, por ejemplo, lo que es el glucógeno. Entonces, tenemos diferentes tipos de características para el caso de los honguitos, ¿ok? Ahora, refiriéndonos pues a las características de los hongos, muchos de ellos tienen diversas importancias, como habíamos mencionado. A ver, por ejemplo aquí, estos de aquí, no olvidar, los honguitos poseen, acá le voy a poner, poseen célula vegetal, ¿ya? Poseen células vegetales. Eso es algo que me debo de acordar de ellos también. Poseen células vegetales, ¿ya? Pero con una nutrición diferente, pues, porque no hacen fotosíntesis, ¿ok? Ahora, ¿qué más debo decir de los honguitos? Ecológicamente hablando, como decíamos, pues estos hongos tienen el papel de ser descomponedores, así que vamos a poner por aquí algo de su importancia, ¿ya? Vamos a poner algo aquí de la importancia que tienen estos honguitos por aquí. Vamos a hablar una vez de la importancia que tienen. Ahí mira, vamos a hablar un poquito de la importancia. Y cuando nos referimos pues a la importancia que tienen los honguitos, estos honguitos tienen diferentes formas, ¿no? A ver, tenemos por acá. Participan, por ejemplo, ¿ya? Participan como, a ver, vamos a ver por aquí. Ecológicamente hablando, por aquí vamos a poner uno. Ecológicamente hablando, son importantes, ¿no?, en la ecología porque son agentes descomponedores. Desde el punto de vista ecológico, ¿ya? Desde el punto de vista ecológico, estos vienen a ser agentes descomponedores. Uno, son descomponedores. Esa es una importancia que tienen. Son agentes descomponedores. Otra es que ecológicamente pueden formar simbiosis. Mira, en simbiosis los hongos junto con algas, ¿ya? En simbiosis junto con algas forman lo que llamaremos en simbiosis con algas forman lo que llamamos líquenes, ¿sí? Tenemos aquí los líquenes. Los líquenes vienen a ser entonces asociaciones simbióticas entre hongos y algas, ¿ya? Los líquenes, ahí tenemos los líquenes y con raíces, porque también pueden asociarse a las raíces de las plantas, y con raíces forman las llamadas micorrizas. Esa es otra importancia que tienen dentro de la naturaleza. Entonces, asociación de hongo con alga, líquen. Asociación de hongo con raíz, micorrizas. Esa es una importancia desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista, como decíamos, industrial, ¿ya? Desde el punto de vista industrial, tenemos la importancia de los hongos en que realizan fermentación. El hecho de realizar fermentación, sobre todo aquí destacamos la fermentación de tipo alcohólica, ¿no? Realizan fermentación para obtener bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿ya? Para obtener bebidas alcohólicas, como el caso de la cerveza, como el caso pues de alcohólicas, como el caso del ron, del whisky, ¿no? Son fermentaciones diferentes que se van a obtener de lo que viene a ser la parte industrial. En el caso de la industria, también podemos ver aquí que permite la elaboración del pan, ¿no? En el caso de los hongos también, desde el punto de vista de la industria,
bueno, más que nada en la industria, pero desde el punto de vista farmacéutico, tenemos que elaboran antibióticos, ¿sí? Desde el punto de vista por aquí de la industria, también, vamos a poner por aquí, esta sería la industria pues alimenticia, esto sería la industria de tipo farmacéutica, permiten la elaboración, de antibióticos, elaborar antibióticos. Y recuerda el antibiótico que más se utiliza, antibióticos como la penicilina. Importante este aporte, ¿eh? Como la penicilina, este primer antibiótico que fue descubierto para que a partir de ahí se dé pues la era de los antibióticos, como la penicilina. ¿Ya está? Entonces, eso por ejemplo son algunos aspectos importantes dentro de la estructura de los honguitos, ¿no? Y también, bueno, esto sí desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, ahí viene sí algo malo, algo negativo, es que pues ellos son, por aquí lo ponemos, ocasionan enfermedades conocidas con el nombre de micosis. Ocasionan micosis. Infecciones por hongos vienen a ser las llamadas micosis, como por ejemplo podemos hablar del llamado pie de atleta, podemos hablar también de la llamada tiña, ¿no? Una infección también a la piel, tiña, ¿ya? Estas vienen a ser pues a la piel afecta lo que es la tiña y también a las uñas. Ahí se habla de la onicomicosis. Ahí estamos hablando de problemas que tienen los honguitos o que pueden ocasionar los hongos a el organismo. Ya, jóvenes, entonces esas son algunas de las cosas importantes a saber con respecto a los hongos, ¿no? Tienen una importancia en la salud, una importancia médica, tienen importancia desde el punto de vista ecológica, desde el punto de vista industrial también, industria alimenticia, industria de los medicamentos por allá, ¿ok? Entonces esas son algunas características que podemos ir mencionando y con respecto a su importancia. Ahora, cuando uno habla de la estructura de un hongo, ya, ojo con esto, cuando uno habla de la estructura de un hongo, la estructura del hongo tiene que ver con un grupo de células que van a empezar a formar como unos filamentos. Entonces vamos a hablar aquí de la estructura del hongo. Mira, vamos a hablar por aquí de la estructura de un hongo. A ver, este de aquí. Estructura del hongo, ¿ya? Cuando uno habla de la estructura, se va a acordar seguramente de la palabra hifas. Estructura de los hongos. A ver, vamos a hablar aquí de la estructura de los honguitos. A ver aquí. Vamos a dibujar esto. Por ejemplo, a ver, mira. En un hongo clásico, vamos a llamarlo así. Ya, en un hongo clásico. Vamos a poner aquí un honguito. A ver aquí. Ya está. A ver, vamos a dibujarlo por aquí. Ya, el hongo que normalmente todos conocemos, ¿no? Un hongo de sombrero. Ahí, mira. Y por aquí, abajo. Mira, lo que normalmente uno llamaría hongo es a esto, ¿no? A eso le llamamos hongo normalmente o comúnmente. Pero en realidad eso no viene a ser pues el hongo verdadero. Que no, eso no viene a ser el hongo verdadero, muchachos. El hongo verdadero está aquí abajito. El hongo verdadero es lo que estoy poniendo por aquí, mira. Lo que nosotros vemos y llamamos hongo comúnmente, ahí mira, vamos a dibujar por aquí. A ver, esto de aquí.
Esto de aquí abajito es el hongo verdadero, esto. Esto que nosotros no vemos, no es una raíz, el hongo no tiene pues raíz, chicos. Pero esto que estás observando son un conjunto de células, células alargadas aquí, que van a formar las llamadas hifas. Esto que estamos observando como filamentos se conocen con el nombre de hifas, ¿no? Aquí. Ahí está, mira. Estas de aquí vienen a ser las llamadas hifas. Ya está. Esas son las hifas, jóvenes. Estas hifas también están por aquí, mira. Estas hifas también están por acá. Mira, estas hifas. Que, o sea, las hifas son todo eso, profe. Sí, mira, las hifas suben. Lo que nosotros llamamos hongo, mira, mira, aquí. Ojo, me refiero a estos son los hongos de tipo pluricelular, ¿no? Esto que nosotros estamos observando, a ver, vamos a ponerlo por aquí. ¿Ya? Esto de aquí, todo esto es el llamado micelio. Cuando uno observa así como está, ¿no? Así como está solito el honguito, esto viene a ser, vamos a ponerlo aquí, esto viene a ser las hifas, mira. Esto de aquí se llaman hifas. ¿Sí? Estas hifas. Ahora, estas hifas pueden estar tabicadas o no tabicadas, ya eso vamos a ver de acuerdo al tipo de hongo. Pero estas hifas en conjunto van a formar lo que se conoce con el nombre de micelio. ¿Ya? Estas hifas en conjunto van a formar lo que llamamos micelio. Todos estos. ¿Sí? Ese es el micelio. Ahora, lo que yo veo aquí abajo, aquí, esto viene a ser el llamado micelio de tipo vegetativo. Esto es el hongo verdadero. ¿Sí? Esto es el hongo verdadero. Profe, ¿y esto entonces lo de arriba qué cosa es? Esto que tú ves por aquí arriba, lo que uno diría, ¡ay, mira qué bonito hongo! Mira, mira, acá está mi honguito. No, esto de acá arriba no es otra cosa que el llamado cuerpo, el cuerpo fructífero. Este cuerpo fructífero, por ejemplo, en el caso de un hongo así de sombrerito, esto es lo que a veces comemos, ¿no? Esto es lo que comemos, por ejemplo, en el caso del champiñón o especies que son, pues, comestibles. Pero lo que estamos observando por aquí, esto viene a ser el llamado cuerpo reproductivo o micelio reproductivo. Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí sirve solamente para la reproducción. Lo de aquí arriba, todo lo que estamos viendo, lo voy a poner aquí. Esto se llama micelio. Mira, esto de aquí arriba se llama el cuerpo fructífero o micelio, pero de tipo reproductivo. Esto se llama micelio reproductivo. Este es el micelio reproductivo. Comúnmente a esto se le da el nombre pues del cuerpo. Este es el llamado cuerpo fructífero, ¿no? Cuando uno se refiere a un hongo de este tipo fructífero. Como te digo, no es un fruto, es el cuerpo fructífero, ¿ok? Lo de arriba. Y los hongos, para poderse reproducir, vamos a ponerle por aquí, los hongos tienen que formar estas estructuras que estoy poniendo como puntitos aquí, que vienen a ser, ¿qué crees que son, chicos? Vienen a ser pues esporas. Los hongos se reproducen mediante esporas. Lo que ocurre es que estas esporas, ya por acá le pongo, estas vienen a ser las esporas. Se forman dentro de los llamados esporangios. O sea, hay esporangios que van a formar las esporas. Estos esporangios van a tener diferente denominación de acuerdo al tipo de hongo. Y aquí nosotros vamos a poder hablar de dos tipos de esporas. Podemos hablar de esporas que, por ejemplo, van a ser esporas de tipo asexual. Hay esporas de tipo asexual y hay esporas de tipo sexual. O sea, cuando se forman las esporas pueden ser de tipo sexual o de tipo asexual, dos tipos de esporitas. La diferencia entre ser una espora asexual y sexual es que para los hongos, lo sexual se considera perfecto. Las esporas sexuales se consideran esporas perfectas y las esporas asexuales se consideran esporas imperfectas. Perfecto
imperfecto. Y cuando nosotros hablemos de perfecto, imperfecto, esas tienen que ver con justamente el criterio de clasificación de los hongos. Nosotros podemos dividir, vamos a ver ahora la clasificación, dividir a los hongos tomando en cuenta el tipo de espora que van a producir. Según el tipo de espora, perfecta o imperfecta, podemos agruparlos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos hasta aquí. Esa es la estructura de los honguitos. No te olvides, están formados por hifas que en conjunto forman el micelio. Todo esto viene a ser el micelio. Hay un micelio vegetativo y un micelio reproductivo. Este micelio reproductivo ayuda a la formación de esporas asexuales o imperfectas que se obtienen pues, por mitosis, y esporas sexuales o perfectas que se obtienen por meiosis. Por mitosis, por meiosis. ¿Ok? Y por aquí, a ver, ¿qué me falta? Me negrito por acá. Vamos a ver por aquí me falta por acá la clasificación ahora. Vamos a ver por aquí la clasificación. Vamos a ver aquí la clasificación de los hongos. Clasificación de los hongos. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los hongos? Vamos a tener dos tipos de honguitos. Va a haber un grupo al cual llamaremos pues los hongos verdaderos, ¿ya? Y hay otro grupo al cual llamaremos los hongos mucosos. Entonces yo voy a tener aquí al reino fungi, ya vamos a tener el reino fungi. Y este reino fungi, a ver, vamos a poner aquí el reino fungi. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 acá. El reino fungi lo voy a dividir así, ¿ya? Este reino fungi lo vamos a dividir en dos. Acá, mira. Ahí está. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques, en dos grandes grupos por aquí. Vamos a tener primero a los llamados mixomicetos, por aquí. Mixomicetos. Ahí está, los mixomicetos. Esto se les considera, ¿ya? Esto se les considera los llamados hongos mucosos. A estos los voy a llamar así, hongos mucosos. Hongos mucosos, también denominados pues plasmodios. Hongos mucosos. Y voy a tener a los llamados, letra B por aquí, eumicetos. Eumicetos. Los eumicetos vienen a ser ya los hongos verdaderos. Acá tengo los hongos verdaderos. Los eumicetos vienen a ser los hongos verdaderos. Ahí está, honguitos verdaderos. Y dentro de estos hongos verdaderos, mira, dentro de los hongos verdaderos vamos a tener aquí 4 tipos, 4 divisiones propiamente, ¿no? Vamos a tener 4 divisiones dentro de los llamados eumicetos. Voy a tener, por ejemplo, vamos a ponerlo de otro color. Vamos a tener aquí a los llamados ficomicetos. Ficomicetos. Vamos a tener a los llamados ascomicetos. Ascomicetos. A los llamados basidiomicetos. Basidiomicetos. Y a los llamados deuteromicetos. Todo termina en micetos, ¿ah? Entonces tengo ahí mi clasificación de los honguitos. Estos de aquí, los hongos llamados mucosos o mixomicetos, y los hongos llamados verdaderos o eumicetos, que se dividen en ficomicetos, ascomiceto, basidiomiceto y deuteromiceto. Bien, vemos por aquí entonces ahora la clasificación de los hongos. Vamos a ver el primer grupo, que son letra A. Vamos a hablar de los llamados hongos mucosos, ¿sí? Habíamos visto que habían 2 tipos de hongos, ¿no? Los mixomicetos por aquí, y tenemos a los eumicetos. Por aquí vemos a los llamados mixomicetos u hongos llamados mucosos. Ahí bien, hongos mucosos.
Listo, entonces empezamos con ellos. Estos honguitos vienen a tener la forma de una ameba, son hongos amiboides se les dice. Ya son hongos amiboides y ellos, a diferencia de los otros que tienen nutrición de tipo absortiva, ellos son holozoicos. Lo que ocurre con esto es una especie de masa, ¿sí? Una masa de protoplasma que empieza a desplazarse a manera de una ameba. Por eso justamente tienen el nombre. Y a medida que van avanzando esta masa, va consumiendo el alimento que va encontrando. Por eso estos sí tienen nutrición de tipo holozoica. A esa masa de protoplasma también se le da el nombre de plasmodio. ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí. Estos de aquí son hongos. Aquí se le llaman hongos de tipo amiboides. Tienen forma de ameba. Amiboide. ¿Ya? Amiboide. Y ellos son holozoicos, ¿ya? Y holozoicos. Holozoicos. Se forma una masa de protoplasma. A esa masa de protoplasma que se desplaza lentamente, una masa de protoplasma, ya es una masa de protoplasma que se desplaza lentamente, se conoce con el nombre de plasmodio, ya que se desplaza lentamente, se conoce con el nombre de plasmodio, que se desplaza lentamente, ya lentamente se le denomina plasmodio. Ahí vamos a hacer un grafiquito para poderlos entender, ¿ya? A esto se le llama plasmodio, que es el otro nombre que se le puede dar a este tipo de hongos mucosos, ¿ya? Plasmodio, ¿no? Mientras avanza por el suelo, mientras avanza por el sustrato, puede ir ingiriendo pues algunas partículas, ¿no? de alimento. Y por ejemplo vamos a imaginar que tenemos un tronquito, ¿no? Ahí está un tronquito leñoso, y mientras está desplazándose por ese tronquito leñoso, aquí aparece, ¿no? Es como una masa así, media amarillenta, media verdosa, y esta masita empieza a desplazarse consumiendo, ¿no? del sustrato, consumiendo del suelo bacterias y otros nutrientes orgánicos que puede ir encontrando a su paso. ¿Ya? A eso se le denomina plasmodio. Ya está, entonces ese es el caso de este primer tipo de hongo denominado mixomiceto, ¿sí? Mixomiceto. Ellos, a diferencia de los demás, no presentan pared celular, ¿sí? Este tipo de honguito no presenta pared celular, ¿ya? Ahí mira, no presenta pared celular. Esa viene a ser el llamado plasmodio. Ya chicos, entonces ese es el primer grupo. Y ahora vamos a ver nuestro segundo grupo, que son letra B, los llamados hongos verdaderos. Vamos a ver a los llamados eumicetos. Letra B, hablamos de los hongos verdaderos. Y cuando nos referimos a los hongos verdaderos, aquí honguitos verdaderos, entonces vamos a hablar de las cuatro divisiones, ¿no? Ficomiceto, ascomiceto, basilomiceto y deuteromiceto. Ya, entonces vamos a poner por aquí. A ver, tenemos a los hongos verdaderos. Aquí hablamos de 4 divisiones. ¿Ya? Son 4 tipos, 4 divisiones. Acá son 4. ¿Ya? Son 4 las divisiones que vamos a tener. Y empezaremos hablando de los llamados hongos de tipo ficomiceto. Entonces le voy a poner número 1. Hongos, división ficomicetos. Ficomicetos. Ya está. Tenemos aquí división ficomicetos. Ahora, cuando uno se refiere a los ficomicetos, también se le puede llamar a estos honguitos como hongos algales. Esa es la denominación que se le puede dar. Son denominados hongos algales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, se les llama hongos algales. En el caso de estos ficomicetos vamos a poder encontrar que hay 2 tipos.
Dentro de los ficomicetos estarán los oomicetos, ¿sí? Y vamos a poder encontrar a los zigomicetos, divididos, o bueno, clasificados aquí. Clasificados en, tengo los llamados oomicetos, por aquí lo voy a poner, oomicetos, y los llamados zigomicetos, y los zigomicetos. Son dos tipos de hongos. En el caso de los ficomicetos, y cuando hablemos de los hongos en general, siempre vamos a dar prioridad a hablar de la forma de reproducción. Cuando uno habla de los ficomicetos, vamos a poder encontrar aquí que hay reproducción, ¿ya? Aquí hay reproducción sexual, y asexual. ¿Ya? Hay reproducción sexual y también hay reproducción asexual. Cuando uno decía reproducción sexual se refiere a esporas sexuales. Cuando uno se refiere a reproducción asexual, hay reproducción por esporas asexuales. En el caso aquí de las llamadas esporas asexuales, estas esporas tienen un nombre propio. Estas esporas se les denomina cigosporas. ¿Ya? Estas esporas se les va a denominar cigosporas. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en el caso de los llamados ficomicetos. Vamos a ver por aquí la estructura de un hongo ficomiceto, ¿ya? Pero debemos resaltar que, por ejemplo, dentro de los oomicetos, sus esporas son flageladas. La mayoría de ellas son especies que se encuentran en un medio acuático, ¿no? Y otra cosa es que en los oomicetos su pared celular es de celulosa, no es como quitina en los demás casos. Ahora, en la estructura, por aquí vamos a ver la estructura de un ficomiceto. Ya, vamos a ver por aquí. Estructura de un ficomiceto. Ya, mira, estructura de un ficomiceto. Ya, aquí vamos a tomar como especie representativa al llamado moho de pan, al moho negro de pan, Rhizopus nigricans. Aquí vamos a poner la estructura de este ficomiceto. Vamos a poner por aquí, en esta estructura, a la especie representativa llamada el moho. Este es el moho negro, ¿ya? Es el moho negro del pan. Este moho negro del pan, ¿ya? Este moho negro del pan se le denomina Rhizopus. Tenemos aquí a Rhizopus nigricans, ¿ya? Rhizopus nigricans. Y vamos a explicar a ver cómo se da aquí. Habíamos mencionado que en el caso de los ficomicetos, ¿sí? Dentro de los ficomicetos estaban los oomicetos y los zigomicetos. Aquí propiamente vamos a hablar de un tipo de hongo zigomiceto, lo generalizamos para los ficomicetos, donde nosotros habíamos mencionado que hay esporas o hay reproducción sexual que implica la unión de los llamados gametangios. Se unen, estos gametangios se fusionan y van a formar luego a una cigospora que va a iniciar la reproducción en la etapa asexual. Esto es lo que estamos viendo, viene a ser pues justamente esa forma de reproducción. Lo que vamos a ver aquí es que a partir de esa cigospora se inicia la etapa asexual, ¿sí? Eso es lo que te estaba indicando. Se va a formar lo siguiente, mira. Abajo lo que nosotros podemos detallar es que esto de aquí ya lo hemos visto, mira. Lo de abajo se llama el micelio, ¿sí? Mira, lo de abajo se llama el micelio. Pero ese micelio, si tú te das cuenta, aquí yo le había hecho unas rayitas, le había hecho como unos palitos, que vienen a ser los llamados tabiques. Los micelios pueden ser micelios tabicados o micelios sin tabique. Cuando no hay tabique se le denomina micelio cenocítico. Aquí, por ejemplo, mira, yo he hecho las hifas, en conjunto formamos el micelio, pero las hifas no están tabicadas, mira. Como las hifas no están tabicadas, se les denomina hifas cenocíticas. Acá, mira, ¿ya? Esto de aquí tengo, mira, fíjate, vamos a señalarlo por acá. Estas hifas de aquí están sin tabicar, mira. Hifas no tabicadas. Aquí, hifas
sin tabique, hifas no tabicadas. Aquí le voy a poner sin tabique. A estas hifas sin tabique es que nosotros vamos a poder llamar que es un micelio de tipo cenocítico, ¿ya? Esto viene a ser un micelio, por aquí, un micelio cenocítico, ¿ya? Cuando está cenocítico. ¿Por qué? Porque no hay tabique, cenocítico, ¿ya? Así se le denomina, forma un cenobio, ¿ok? Ahí está. Ese es en el caso de las hifas, esta es la parte de abajo. Estas hifas van a formar por aquí unos cordones largos, mira, estos conductos de aquí, lo vamos a ir dando colorcito, ¿te parece? Vamos a ponerle celestito, mira, esto de aquí para que lo diferencies. Esto de celeste, ¿ya? Esto de celeste, mira, esto se les denomina, aquí mira, esporangióforos. Estos conductos largos se les llama esporangióforos. Y de estos esporangióforos sale como una especie de cabecita, mira esa parte, esa bolita arriba, ¿ya? Estos esporangióforos arriba van a formar lo que se denomina, acá le voy a poner, esto es el llamado esporangióforo. Ahí mira, esto se llama esporangióforo. Y encima del esporangióforo se forma el llamado esporangio, mira. Estas bolitas que tú estás viendo son los llamados esporangios. Lo vamos a seguir pintando, le vamos a poner un color verdecito aquí, ¿ya? Esto viene a ser el llamado esporangio, mira. Esto de verde es el esporangio, mira. ¿Sí? Ahí. Esto de verde viene a ser el llamado esporangio, mira. ¿Ya? Lo de verde. Y este esporangio, ¿qué crees que va a formar el esporangio? Las esporas. Este esporangio va a formar las esporas. Entonces tengo el esporangióforo y por aquí este esporangióforo forma al esporangio. Y este esporangio es el que va a permitir, por aquí esporangio y por aquí pues las llamadas esporas. Entonces aquí tengo el esporangio y por encima, ¿no?, del esporangióforo forma mi esporangio y ahí esos puntitos que estás viendo vienen a ser pues las llamadas esporas. Ahí está. Entonces esa es la estructura de mi moho negro del pan, ¿no? Esa es la estructura del moho negro del pan, el llamado Rhizopus nigricans. Este Rhizopus nigricans es un hongo que se caracteriza porque es saprófito, suele aparecer en lugares donde hay mucha humedad, donde hay oscuridad. Esas de por sí son las dos condiciones que permiten a los hongos reproducirse, lo que es la oscuridad y lo que viene a ser también la parte de la humedad. Sobre todo aparecen encima del pan, por ejemplo. Hay otras especies que pueden aparecer, por ejemplo, en el caso de las fresas, también como una especie de pelucita sobre ello. ¿Ya? Entonces, en el caso aquí de los ficomicetos tenemos el llamado moho negro del pan y ahí hemos visto esta estructura es característica. Las hifas sin tabicar es un dato muy importante a recordar dentro de la estructura de los ficomicetos. Ahora, vamos a ver los llamados ascomicetos, basidiomicetos y los deuteromicetos que tienen ya otra estructura a nivel de los micelios y también con el tipo de espora. Bien, vamos a ver ahora las otras divisiones de los hongos. Habíamos terminado de desarrollar por aquí a los hongos de tipo ficomiceto, los llamados hongos algales. Y vamos a ver ahora por aquí a los número 2 por acá. A ver, número 2. Vamos a desarrollar el caso de la división de los hongos llamados ascomicetos. Vamos a poner por aquí los ascomicetos. A estos honguitos los vamos a poder identificar como la división que es la más grande, ¿no? La mayor cantidad de hongos podemos encontrarlos aquí. Dentro de los ascomicetos vamos a poder encontrar aquí grupos que son de hongos unicelulares. Por ejemplo, aquí vamos a poner que tenemos especies unicelulares. Estas, por ejemplo, coinciden pues con las levaduras, ¿no? Tenemos de este tipo, caso de los honguitos llamados levaduras. Estos vienen a ser hongos de tipo unicelulares. Y vamos a tener también pues hongos
hongos de tipo pluricelular. En el caso de los hongos pluricelulares vamos a poder encontrar aquí diferentes formas de reproducción. Aquí, en los que tienen formas unicelulares, por ejemplo, se puede presentar lo que es gemación, en el caso de las levaduras. En el caso de los que son hongos de tipo pluricelular, vamos a poder encontrar un órgano al cual se le va a llamar las ascas. Vamos a tener al ascocarpo, que está formado por un conjunto de hifas. Acuérdate que las hifas vienen a ser estas células alargadas, ramificadas, que se pueden formar, que en conjunto se establece el micelio, y a partir de este micelio va a formar el llamado ascocarpo con las ascas que formarán las ascosporas. Recuerda que siempre hablamos de formas de reproducción en los hongos. Entonces, si hablamos aquí de los ascomicetos, vamos a encontrar dos formas de reproducción: esporas asexuales y esporas sexuales. Si hablamos de espora asexual, me voy a quedar con las llamadas conidiosporas. Y si hablo de las esporas sexuales, son las llamadas ascosporas. Y muy aparte, algunos hongos, como el caso de las levaduras te decía, tienen formas de reproducción muy particulares, como el caso de la gemación, para el caso de ellos, ¿no? Entonces tenemos aquí formas de hongos unicelulares, ¿no? Y en el caso, vamos a ponerle por aquí, estos tienen levaduras, acá le voy a poner, estos se reproducen, ¿ya? Ellas van a tener gemación, ahí vamos a ponerle, tienen gemación. Mientras que si nos referimos, por ejemplo, a especies que son pluricelulares, en las especies pluricelulares va a destacar las llamadas ascosporas. En las especies pluricelulares podemos destacar las llamadas ascosporas. Estas ascosporas vienen a ser pues la forma de reproducción sexual, ¿ya? Acuérdate, ascosporas, esto es siempre y cuando hablemos de esporas sexuales, ¿ya? Estas son esporas sexuales. Y podemos mencionar también, en el caso de estos tipos, las llamadas conidiosporas. Si nosotros mencionamos a las conidiosporas, estas conidiosporas son la forma asexual, ¿ya? Conidiosporas. Estas conidiosporas tienen o se caracterizan porque son formas de esporas asexuales, ¿ya? Entonces aquí nuevamente hablamos de dos grupos, ¿no? Hablamos de grupos de dos formas de reproducción, por esporas sexuales y por esporas asexuales. Al igual que en los ficomicetos había también esporas sexuales y esporas asexuales. Primer punto. Vamos a ver también aquí, por ejemplo, casos muy particulares. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, me olvidaba con respecto a las hifas. Las hifas que ellas presentan son hifas tabicadas, ¿ya? Presentan hifas tabicadas, no como en las anteriores, por ejemplo, los ficomicetos. ¿Te acuerdas que en el caso de los ficomicetos habían hifas que eran pues cenocíticas? Acá hay hifas tabicadas, ¿ya, chicos? Estos vienen a ser hifas tabicadas. El nombre ascomiceto, ¿ya? El nombre se refiere a que tienen forma de saco. Son hongos en forma de saco, ¿ya? Hongos en forma de saco. De ahí viene la palabra asco, ¿ya? En forma de saco. En forma de saco. Muy bien, y vamos a tener aquí algunas especies representativas. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar aquí de algunas especies representativas. Por ejemplo, ¿qué especies representativas tenemos? Tenemos las levaduras. Dentro de las levaduras podemos hablar de una levadura muy usada. ¿Te acuerdas qué levadura se suele utilizar, chicos? ¿Qué levadura se suele utilizar aquí? Tenemos, por ejemplo, aquí que hablar de las levaduras, como el caso de Saccharomyces, ¿no? Levaduras como el caso de Saccharomyces, que vamos a poner su nombrecito, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Cerevisiae. Esta Saccharomyces es la levadura que utilizamos para la fermentación alcohólica y poder obtener lo que es
el alcohol en la cerveza, por ejemplo, ¿sí? Esta fermentación produce etanol, ese es el alcohol, y dióxido de carbono. Eso, por ejemplo, en el caso de la fermentación alcohólica en la elaboración de la cerveza. Esa misma levadura se suele utilizar en el caso de la elaboración del pan, por ejemplo. Para la elaboración del pan, lo que utilizamos es la levadura, el dióxido de carbono que se fermenta, ¿no? Que producto de la fermentación es lo que le da pues la mayor masa, ¿no? El volumen a la masa, y el etanol se termina evaporando. No es que te me vayas a emborrachar al comer un pan, no funciona de esa manera, sino que tú consumes el pancito, el etanol se ha evaporado y la levadura está muerta, ¿no? Por acción del calor, ¿ya? Entonces esta de aquí participa en la fermentación. Acá lo vamos a poner. Esta participa en la fermentación, ¿ya? Fermentación alcohólica, ¿no? Permite la fermentación alcohólica, produciendo lo que es pues el etanol. Fermentación alcohólica permite lo que es la producción del etanol más el dióxido de carbono. El etanol, ese es el alcohol, más el CO2, ¿ya? Y esto pues se maneja como te expliqué, ¿no? También es importante en la elaboración de lo que es el pan, como te decía, ¿ya? El pan o productos de este tipo, ¿ya, chicos? Entonces ahí, por ejemplo, podemos considerar a ese tipo de hongo. Otro, por ejemplo, vamos a poner aquí otro ejemplito. A ver, acá tenemos a las levaduras. Otro ejemplo dentro de los llamados ascomicetos, ahí está, son las llamadas trufas y colmenillas, que son especies. Por aquí, mira, tenemos a las trufas, tenemos trufas y colmenillas, que son especies comestibles, ¿ya? Trufas y colmenillas, estas de aquí son especies comestibles, ¿ya? Aquí son especies comestibles, ¿ya? Estas son especies comestibles. Y podemos hablar luego de otro tipo de honguito llamado neurospora. Cuando uno habla de las neurospora, esta neurospora tiene una finalidad, sobre todo desde el punto de vista de estudios genéticos, ¿no? Esta neurospora permite realizar estudios genéticos. Esto vienen a ser pues características que tenemos dentro de los llamados ascomicetos, ¿ya? Entonces, no olvidar la forma de reproducción. Hay gemación en el caso de las levaduras. En el caso de los hongos de tipo pluricelular, ahí vamos a poder encontrar conidios, ¿no? En la forma asexual, son las esporas asexuales por mitosis. Y en el caso de las ascosporas vienen a ser las formas de tipo sexual. Vamos a graficar por aquí, ya vamos a graficar por aquí a un honguito de este tipo. Ya vamos a poner por acá la estructura de un hongo de este tipo ascomiceto. Parece una especie de vasijita. Ya mira, parece una especie de vasijita. Ahí está. Vamos a ponerle por aquí. Parecen, como te digo, una vasija. Ahí mira. Y entonces estos honguitos, ahí mira, estos honguitos se caracterizan por la presencia de las ascas. Ya, ahí mira, estos honguitos se caracterizan por la presencia de ascas. A ver, espera, vamos a acomodarlo aquí. Ya, vamos a acomodarlo bien ahí, bonito. Acá entonces le ponemos estructura, ya, estructura de un hongo, estructura, ¿no? De un ascomiceto, ya, estructura de un ascomiceto. Muy bien, vamos a subrayar esto en la estructura de un ascomiceto con amarillito. Vamos a ponerle aquí la estructura de un ascomiceto y vamos a ver ahí qué cosa se puede apreciar. Habíamos dicho que en esta estructura de un ascomiceto, las hifas, acá abajo, mira, las hifas ya son hifas tabicadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a formar las hifas. Ahí, mira, tenemos las hifas. Las hifas en los ascomicetos ya tienen tabique, mira.
¿sí? Las hifas ya van a presentar tabique, es decir, hay un micelio, ahí mira, hay un micelio tabicado. Ahí está, ¿no? En muchos casos las hifas, ¿no? Entre hifas, por ejemplo, ahí entre las células vamos a poder encontrar espacios donde un poro, ¿no? Y esos poros permiten que se pueda intercambiar citoplasma, esos poros permiten que se pueda realizar lo que es, por ejemplo, el intercambio de núcleos, ¿no? Eso puede pasar entre célula y célula, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos cuando nos referimos a los llamados hongos de tipo de vasija, ¿no? Los hongos ascomicetos aquí. Y ahí vamos a ponerle acá. Listo. Lo que tú estás viendo por aquí, todo este cuerpito de acá, esto viene a ser el llamado cuerpo frutífero. Este cuerpo frutífero, ese cuerpo frutífero recibe el nombre de ascocarpo, ¿ya? Esto se le denomina ascocarpo. Este viene a ser pues el micelio, a ver, este de aquí, vamos a ponerle su nombrecito por acá. Esto viene a ser el micelio y está formado, como te decía, por hifas, ¿no? Hifas que son tabicadas, mira. Esto viene a ser aquí hifas, aquí mira, hifas tabicadas, ¿ya? Hifas, aquí mira, estas son hifas tabicadas, ¿ya? Estas hifas tabicadas conforman lo que llamamos pues el micelio. Esto viene a ser el micelio, un micelio tabicado. ¿Qué más? Hacia arriba, este conjunto de hifas forma el cuerpo frutífero, pero este cuerpo frutífero recibe el nombre de ascocarpo. O sea, todo esto se le va a denominar a todo, ¿ya? A todo esto se le llama, lo vamos a poner por aquí. Todo esto se llamará el ascocarpo. Ahí mira, esto de aquí se llama el ascocarpo. Acá le pongo. Esto se llama el ascocarpo, que no es otra cosa que el cuerpo frutífero, como te digo. ¿Ya? El cuerpo frutífero siempre es un conjunto de hifas. Ahora, lo que hay que resaltar aquí es que en esta zona puedo encontrar, por ejemplo, por aquí, puedo encontrar lo que es un asca. Mira, este palito que voy a hacer por aquí, mira, este palito que voy a hacer por aquí es un asca. Esto es un asca, mira, esto de ahí viene a ser un asca, ya, ahí mira, esto es un asca. Y en esas ascas es donde se encuentran las esporas en estos hongos pluricelulares. Y quiero que cuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre vamos a poder encontrar ahí 8 esporas, ¿sí? Para el caso de los ascos, acá mira, de las ascas, siempre podemos encontrar 8, mira, 8. ¿Ya? Ahí está mi asca. Entonces, esta asca presenta, todo se llama asca, ¿no? Mi asca presenta, acá están las ascas. Estas ascas presentan, ¿cuántas? Presentan exactamente 8, ¿no? Ahí le voy a poner 8, siempre hay 8 ascosporas. Esas vienen a ser pues las llamadas esporas sexuales, ¿no? Entonces esto es lo que tengo cuando me refiero a los hongos de tipo ascomiceto. ¿Ya? Los hongos ascomicetos, especies representativas, tenemos pues aquí a las trufas, tenemos a las colmenillas, tenemos a las levaduras, tenemos al hongo llamado neurospora, ¿no? Dentro de las levaduras hablamos de Saccharomyces cerevisiae. Entonces eso es lo que podemos mencionar de este tipo de honguitos. Ya, entonces por acá lo vamos a pintar bonito por aquí rapidito, mira, ahí está. Esto de verde, no te olvides, siempre lo de verdecito abajo son las hifas, en este caso hifas tabicadas, que en conjunto están formando lo que es el llamado micelio, ¿no? Un micelio tabicado que puede, como te digo, presentar algunos poros para poder permitir el intercambio de citoplasma o el intercambio de núcleos. Ya está, ahí, ese viene a ser mi llamado micelio. Y arriba, lo que vamos a poner pues de amarillito, esto viene a ser el llamado cuerpo frutífero, o propiamente llamado para el caso de los ascomicetos
como ascocarpo. ¿Ya? Este es el ascocarpo. Y dentro aquí del ascocarpo encontraremos pues lo que llamaremos ascas. Estas ascas contienen a las ascosporas, ¿no? Ahí está. Este viene a ser mi honguito de tipo ascomiceto. Hongos en forma de saco. Ya está. Ahí está. Entonces tenemos ese segundo tipo de honguito. Vamos a ver el tercer tipo, la tercera división. Por aquí hablaremos, número 3, hablaremos de la división de los basidio. Los basidiomicetos. ¿Ya? Los basidiomicetos. Cuando uno se refiere a los basidiomicetos, estos honguitos son los que tienen pues la forma comúnmente de los champiñones, los honguitos de sombrero que mayormente conocemos. Entonces vamos a subrayar por acá. Estos de aquí son mis hongos basidiomicetos. ¿Ya? Estos de aquí son los hongos con forma, son hongos de sombrerito, se les llama. Los hongos de sombrero. ¿Ya? Estos honguitos de sombrero son los que vamos a encontrar aquí, que van a presentar también aquí hifas tabicadas. También presentan hifas que son tabicadas. ¿Ya? Esa es otra característica que tienen. Y pues si vamos a hablar de estos honguitos, podemos llamarlos como los hongos perfectos. ¿Por qué se le dirán los hongos perfectos? ¿Recuerdas? La denominación perfecto es para aquellos hongos que tienen reproducción sexual. Es que aquí yo hablaba de reproducción asexual y sexual. En los ficomicetos hace un rato también hablábamos de reproducción asexual y sexual. Aquí podemos mencionar que existen reproducción por esporas sexuales. Los hongos aquí, los hongos pluricelulares, ¿ya? Aquí podemos hablar de estos honguitos de tipo pluricelular. Ellos van a presentar sus esporas sexuales llamadas basidiosporas. Esas son las esporas sexuales. Mira, basidios, así se le llama, basidiosporas. Estas basidiosporas vienen a ser esporas de tipo sexual. Y solamente encontraremos esas formas, solamente encontraremos esporas de tipo sexual. No vamos a ver aquí que hay formas de reproducción asexual. Eso es lo que lo diferencia de otras divisiones, de los ficomicetos y de los llamados ascomicetos. ¿Okay? Solamente encontramos por aquí este tipo de espora de tipo sexual. ¿Ya? Solamente encontramos esos. La mayoría de ellos son pues saprófitos, ¿no? Son saprófitos. Hay algunos que pueden ser parásitos de algunas plantas. Por ejemplo, ahí podemos hablar de las rollas, de los carbones, de los tizones que vienen a ser hongos de tipo parásito. ¿Ya? Acá vamos a poner dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, acá vamos a poner, tenemos especies representativas. Vamos a poner por aquí qué honguitos conocemos. A ver, de aquí te acordarás seguramente del famoso champiñón, ¿no? Tenemos el caso del famoso champiñón por aquí, que son los llamados honguitos de sombrero. A ver, vamos a apuntarlos por aquí. Ya tenemos los hongos de sombrero. Ahí mira, hongos de sombrero. Estos honguitos de sombrero, por ejemplo, destaca el champiñón Agaricus campestris, ¿no? Tenemos por aquí el caso del llamado champiñón o Agaricus bisporus, Agaricus campestris, que vienen a ser pues el champiñón, ¿no? Agaricus campestris, que es conocido con el nombre del champiñón. Ahí tenemos el champiñón. Ya está. Esa es una especie representativa de esta división. Bueno, por aquí. Ya
Ya está. También hay especies venenosas dentro de estos honguitos de sombrero. Por ejemplo, aquí podemos hablar de Boletus satanus. También hay especies venenosas. Este es comestible, ¿no? El champiñón es comestible. Pero en el caso de especies venenosas, por ejemplo, tenemos el caso de Amanita. Tenemos a Amanita, por ejemplo. Amanita muscaria. Tenemos a Amanita muscaria. Tenemos a Boletus satanus, que son especies venenosas, ¿no? A este se le llama el boleto de Satanás. A este se le denomina, ¿no?, Amanita muscaria, le llaman el ángel de la muerte. De estos honguitos es de donde podemos extraer este veneno en la llamada cicuta, ¿no? Es un veneno, un veneno muy potente, basta que comas un poquito y no la cuentas. Ya, entonces también tenemos especies venenosas. Y ahora vamos a hacer pues el dibujito de estos honguitos. A ver, vamos a representarlo por acá. Vamos a hablar por aquí de este honguito. A ver, ahí tenemos a este honguito. A ver, ahora tenemos por aquí esto de acá. Listo. Ahí vamos a representar las partes de este tipo de honguito. ¿Ya? Vamos a dibujarlo. Ahí está. Listo. Este es el típico hongo de sombrero, ¿no? Que conocemos. Ahí está. Ahí está mi honguito. Acá ya podemos encontrar, como decíamos, las hifas tabicadas nuevamente, ¿no? Encontramos hifas que son tabicadas. Ahí mira, hifas tabicadas. Ya, ahí mira. Tengo hifas tabicadas. Ahí, por ejemplo. Aquí también, ¿no? Listo. Entonces, las hifas presentan su tabique, ¿no? Hifas septadas o tabicadas, como también se le puede denominar hifas tabicadas o septadas. Ya está. Estas hifas van a formar mi micelio, ¿no? El llamado micelio vegetativo. Estas hifas, este micelio vegetativo, se va a empezar a unir para poder formar lo que llamaremos el cuerpo frutífero. Pero este cuerpo frutífero va a recibir el nombre de basidiocarpo. Si te das cuenta, en los ascomicetos y en los basidiomicetos los términos se asemejan mucho, ¿no? Tengo un ascocarpo, acá en los ascomicetos, vamos a terminar aquí de dibujar. Tengo aquí un ascocarpo, ¿no? Un ascocarpo. Aquí tengo un basidiocarpo. Ahí se diferencia. Esto forma, ¿no? Esto va a formar aquí, nuevamente, las hifas se juntan para formar esto, ¿no? Para formar el cuerpo frutífero. Ahora vamos a ver aquí las partes propiamente. Ya sabemos que aquí abajo se encuentra el micelio, como estábamos repitiendo. Estos son hifas. A ver, acá hay hifas tabicadas, ¿ya? Acá podemos encontrar hifas tabicadas formando lo que es el llamado micelio. Hifas tabicadas. Estas hifas tabicadas están conformando el micelio de este honguito, ¿ya? El micelio. Ahora vamos a señalar las partes de arriba. Esto de aquí, todo esto es el llamado cuerpo frutífero o llamado basidiocarpo. Acá lo voy a poner igualito. Todo esto es el cuerpo frutífero llamado, para el caso de este hongo basidiomiceto, esto viene a ser el llamado basidiocarpo, ¿no? Ahí bien. Esto se llama basidio, ¿ya? Basidio, ahí mira, basidiocarpo. Ya está. Esto es mi basidiocarpo. Listo. Pero este basidiocarpo, ahí mira, ya, ahí está mi basidiocarpo. Listo. Este basidiocarpo tiene partes, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí podemos ir detallando algunas partes. Esta es la cabeza, ¿no? Esta es la cabeza. La cabecita, el sombrerito, como normalmente le llamamos, se conoce con el nombre de pilio, ¿ya? Su nombre de la cabecita se puede llamar pilio, ¿ya? La cabeza es el pilio. Vamos a ponerlo con este color. La cabeza o pilio.
Muy bien. Cabeza o pilio. Ese es el sombrerito, ¿no? Es el sombrerito. Esta zona de aquí, esta zona de aquí que estoy, ahí mira, haciéndole como unas laminitas, fíjate. En realidad sí son láminas, así mira. Vienen a ser láminas. Todo esto es la parte que se encuentra por debajo, ¿no? Esto se llama himenio, aquí. Esto de aquí, esta zona de abajo que se encuentra por debajo del pilio del sombrero, se conoce con el nombre de himenio, ¿ok? Himenio. Este es el himenio. Este himenio está formado por varias laminillas, mira. Ahí voy a poder encontrar a varias laminillas. Esas laminillas, fíjate, esas laminillas aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar, mira, de aquí de las laminillas vamos a poder encontrar algo así como el asco. ¿Te acuerdas que había un asca con ascosporas? Aquí lo que voy a poder encontrar es una especie de, así mira, a ver, vamos a ponerle por aquí, una especie de estructura con esporas, ya no con tantas, parece un tenedorcito, mira, ya, ahí, 2, 3, 4, ahí mira. Esto de aquí lo voy a poder encontrar en el himenio, ¿no? En estas laminillas. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el basidio. Esto se llama basidio. Ahí, estos son los llamados basidios. Y en los basidios, aquí en los extremos, voy a ponerlo así bolitas, mira, voy a poder encontrar ahí mis esporas. Ahí en el basidio voy a encontrar mis esporas. Ahí están mis esporas, ¿correcto? Es muy semejante en el caso del ascomiceto y del basidiomiceto, mira. Tengo mi basidio, ahí está, mira, tengo mi basidio, y en las puntitas de estos basidios es donde yo encuentro las basidiosporas. Y si te das cuenta, no es como los ascomicetos. Los ascomicetos tenían ¿cuántas? Tenían 8, ¿no? 8 ascosporas. Aquí en el caso del ascomiceto había mi asca con 8 ascosporas. Aquí lo que yo voy a poder encontrar son 4 basidiosporas, mira. 4 basidiosporas. Ya está, entonces nuevamente señalamos, esto se llama basidio, ¿ya? Esto se llama basidio, y aquí de los basidios vamos a poder encontrar 1, 2, 3, 4 ascosporas, basidiosporas, perdón, ¿sí? 4 basidiosporas. Entonces eso es lo que tengo en el caso de los honguitos con sombrero, ¿ya? La parte de aquí de abajo, esto se llama el pie, ¿no? Le llamamos pie o pedicelo. Este es el pie, ¿no? Este es el pie o pedicelo que tiene el honguito, ¿no? Que está formado también por las hifas, ¿no? Todo esto es mi basidiocarpo. El sombrerito es el pilio, sombrerito o pilio. El pie se le llama, ¿no? Así, al pie, a la parte de la base, estípite también. En la parte baja del pilio, en la parte baja del sombrero, tengo el himenio. Todo esto es el himenio formado por varias laminillas, ¿ya? Entonces estas vienen a ser pues las laminillas. Vamos a pintarlo por aquí, así rapidito. Estas vienen a ser las laminillas, mira. Ahí está. Esas laminillas contienen pues a las llamadas basidios, ¿no? Los basidios, y esos basidios a su vez contienen las llamadas basidiosporas. Ya está, eso es lo que tengo aquí con el caso de los honguitos de tipo basidiomiceto. Ya está, entonces esa es la espora sexual, ¿no? Aquí estamos hablando nuevamente de formas sexuales, formas de esporas sexuales, solamente 4. No es como en el caso de los ascomicetos, que podías encontrar 8. Ya está, entonces mira, estos dos se asemejan mucho en cuanto a su estructura, se parecen mucho más que nada por la denominación, ¿no? El basidiocarpo, el otro es el ascocarpo. El ascocarpo, ¿qué tiene? El ascocarpo tiene las ascas, y acá ¿qué hay? Basidios. Y esos basidios, ¿qué cosa contienen? Contienen las basidiosporas, ¿no? Básicamente la estructura es muy semejante. Y acá lo pintamos rapidito
para poder terminar. Ya sabes, esto de aquí es el cuerpo fructífero. ¿Por qué se llama cuerpo fructífero? Porque a partir de aquí vamos a utilizarlo para la formación de las esporas. Ya está, ahí está mi honguito. Y aquí se forman pues las esporas para el caso de estos hongos. Ya está, ¿no? Y ahí están las esporitas. Muy bien, entonces eso es lo que tengo con el caso de los hongos basidiomycetos. Ya está, hay más esporitas. Muy bien, más esporas por aquí. Listo, recuerda que estas esporas, para poder germinar, ¿qué cosa necesitan? Agua, necesitan humedad y necesitan oscuridad. Ahí se desarrollan de manera adecuada estas esporitas. ¿Ya está? Y entonces estas esporas caen, forman una yemita, ¿no? un nuevo micelio y desarrollan. Ya está. Esos son los honguitos de sombrero que tenemos. Y pues por aquí podemos hablar de otras especies como las rollas. Aquí podemos hablar de las rollas. ¿Okay? Rollas. Podemos hablar de rollas. Podemos hablar también de lo que son los carbones. Rollas, carbones, tizones. ¿Ya? Rollas, carbones y tizones son especies de basidiomycetos. Que le hemos puesto aquí con verde. Son especies de basidiomycetos, pero estas por lo general son especies parásitas. ¿Ya? Son especies parásitas que generan enfermedades en el trigo, en la avena, en el maíz. ¿Ya? Acá le voy a poner, estas de aquí son especies. Estas de aquí vienen a ser especies parásitas. ¿Ya? Son especies parásitas. Ahí está, especies parásitas de el trigo, por ejemplo, del maíz, ¿ya? Del trigo, del maíz, etc. Ya está. Entonces eso es lo que tenemos con el grupo de los llamados basidiomycetos. Muy bien, entonces acá ascomycetos, por aquí basidiomycetos, y nos faltaría la última división. ¿Cuál es la última división de los honguitos? Hablamos de los llamados deuteromycetos. Muy bien, vamos a ponerlo por aquí. Último, ¿con qué está? Con negrito. Número 4 lo pondré por aquí. Hablaremos de los llamados deuteromycetos. Ahí está, deuteromycetos. Listo. Si nosotros mencionamos a los llamados fungi, ¿no? A los fungi perfecti, como le podríamos decir a los basidiomycetos, porque tienen solamente esporas sexuales, en el caso de los deuteromycetos podríamos llamarlo los fungi imperfecti. Estos de aquí podemos denominarlos así, son los llamados fungi, ¿sí? Fungi imperfecti. Y tú dirás imperfecto. Y tú dirás, ¿de dónde viene esa denominación? Se consideran pues los hongos imperfectos. Así se les denomina, son hongos imperfectos. ¿Y eso por qué? Porque, vamos a poner aquí, solo presentan reproducción. Solo van a presentar reproducción de tipo asexual, solo reproducción asexual. ¿Ya? Solamente hay reproducción asexual. No existen esporas sexuales, o por lo menos no se ha descubierto. ¿Ya? Estas de aquí tienen solamente los llamados conidiosporas. Aquí hay solamente las llamadas conidiosporas. Hasta ahora a este grupo, o sea, no es un grupo taxonómico real propiamente. Es un grupo, es una división que se ha creado colocando aquellos organismos de este grupo, aquellos honguitos, que no se conocen su forma sexual de reproducción. Solamente conocemos formas asexuales, las llamadas conidiosporas. El término conidio, ¿ya? El término conidio, para un poco recordar, el término conidio es igual a polvo.
¿no? Conidio es igual a polvo. Entonces de ahí viene un poco la denominación de este último grupo de honguitos, los llamados fungi imperfecti. Ahora, dentro de estos deuteromicetos podemos encontrar especies que son importantes, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de los llamados fungi imperfecti podemos hablar de especies que son importantes, como por ejemplo del género, que vamos a poner ejemplos. Tenemos que hablar de hongos del género Aspergillus, por ejemplo. Aspergillus. Acá tenemos el género Aspergillus y tenemos el género Penicillium. Hay Aspergillus y el género Penicillium, de donde nosotros quizá nos acordaremos más del género Penicillium. ¿Por qué? A ver, porque en el caso del género Penicillium, ¿qué cosa ocurría? Esos honguitos del género Penicillium son los que forman el antibiótico llamado penicilina. Entonces por acá ponemos el caso de, por ejemplo, Penicillium. Ya hablamos de este honguito Penicillium. Ahí está, Penicillium, que ellos son el honguito de donde se puede fabricar, se puede sintetizar. Acá sintetizan, elaboran el antibiótico llamado penicilina, ¿no? Un antibiótico importante que pues permitió acabar con muchas infecciones. Antes las personas morían por una infección, pero a partir de la penicilina es que se puede empezar a abrir la era de los antibióticos, ¿ya? Entonces tenemos ahí el caso del género Penicillium, ¿no? Se le denomina así Penicillium por la forma que tiene, que parece una forma de un cepillo. Más o menos por ahí viene la forma del honguito de tipo Penicillium, ¿no? Otros dentro de ese género, podemos encontrar aquí a los hongos, ¿no? Dentro de aquí del género Penicillium, por ejemplo, tenemos otros, se utilizan en la fabricación de los quesos, por ejemplo, los quesos azules. Otros se utilizan en la fabricación de quesos, ¿ya? Otros se utilizan en la fabricación de quesos. Ahí, por ejemplo, podemos hablar del llamado queso Roquefort, donde está el honguito Penicillium roqueforti, ¿no? Que genera esos quesos medios azulados, ¿ya? Acá le voy a poner entre paréntesis, se forman unos quesos azules, unos quesos con agujeritos, ¿no? Quesos azules. Esos quesos azules se forman gracias a este tipo de honguito, ¿no? En el caso de Aspergillus, se utilizan mucho sobre especies que dan el sabor cítrico, ¿no? Y podemos hablar también de otro género por aquí, el llamado género Tricofitón o Trichofitón. A ver, espérame, vamos a poner primero acá. El género Trichofitón. Este género Tricofitón, ahí, ¿qué cosa hace? Pues él es el que va a desencadenar micosis humanas. En el caso del género Tricofitón, vamos a subrayarlo, él desencadena micosis. Por aquí, a ver. El género Tricofitón desencadena micosis, ¿no? Genera infecciones en el caso de el ser humano, infecciones como por ejemplo, ¿no? Infecciones llamadas micosis por aquí. Vamos a ponerle su nombrecito. Infecciones, o sea, son micosis. Ahí, por ejemplo, podemos hablar del caso de el pie de atleta, ¿no? Podemos hablar aquí del pie de atleta. ¿Ya? Ahí, como por ejemplo, enfermedades como el pie de atleta. Ya está. Entonces, esos son
los honguitos que se encuentran dentro del género de los llamados deuteromicetos. Y su forma es muy peculiar, ¿no? Dentro de los deuteromicetos podemos ver que hay hifas que son tabicadas, ¿sí? Se pueden apreciar hifas tabicadas, por acá lo voy a graficar, pero todos ellos tienen la forma como de un abanico, ¿no? Como de un abanico, pero a partir de ese abanico se van formando pues pequeñas esporitas así. Ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ya está. Ahí, por ejemplo, uno. Ahí hay otro. Ahí, por ejemplo, tenemos... Ya está. Hay uno. Aquí sus hifas, vamos a ponerle. En el caso de sus hifas tabicadas. Hay hifas tabicadas también. Ya, ahí está. Hifas tabicadas. Y arriba lo que encontramos vienen a ser los conidios, ¿no? Estos que estamos observando se llaman conidios. Esos conidios forman las llamadas conidiosporas, que son pues las esporas asexuales que vamos a poder encontrar aquí. Nuevamente por acá, a ver, hablamos de hifas tabicadas. Estas hifas tabicadas son las que van a formar el llamado micelio, ¿no? Aquí hablamos de su micelio nuevamente. Estos vienen a formar el llamado micelio. Por aquí tenemos los llamados conidios. Estos son los conidios. Acá mira, tenemos los conidios. Y estos conidios van a formar las esporas que se van a apreciar por aquí. Estos conidios, ¿qué cosa forman? Forman las llamadas conidiosporas. Ahí está, mira. Listo. Esos conidios van a formar las llamadas conidiosporas por aquí. Aquí, conidiosporas. Muy bien, y estas conidiosporas, recuerda qué cosas son. Son esporas de tipo asexual. Por eso se les denomina fungi imperfecti, ¿no? Porque son los únicos tipos de esporas que vamos a poder encontrar, ¿no? Esporas de tipo asexual. Ya está, entonces por acá nuevamente tú ya sabes que las hifas las pintamos de verde, ¿no? Las hifas las pintamos de verde para diferenciarlas. Ahí está. Estas son las hifas. Muy bien, aquí están las hifas. En el otro lado también, los deuteromicetos, le vamos a pintar sus hifas para que lo puedas distinguir. ¿Ya? Hifas de verde. Sí, siempre las hifas de verde. Acá también las hifas de verde. Ahí está. Hifas de verde, tabicadas, ¿no? El único que tenía hifas cenocíticas o no tabicadas eran los ficomicetos. Acá están las hifas tabicadas también. Y hacia arriba tenemos pues las esporitas. Ahí están nuestras esporas, las llamadas conidiosporas, que son pues las esporas de tipo asexual. Solamente esporas asexuales para el último. Si queremos resumir eso, entonces las esporas son, en el primer caso, en el caso de los ficomicetos, hay esporas asexuales y sexuales. En el caso de los ascomicetos también hay esporas asexuales y sexuales. Aquí solamente hablamos de esporas sexuales en el caso de los basidiomicetos, y cuando nos referimos a los últimos grupos, los llamados fungi imperfecti, ahí entonces solamente esporas de reproducción asexual. Ahí está, listo. Entonces estos son los llamados conidios que se están formando para poder sintetizar, para poder elaborar ahí sus esporitas. Ya está, listo. Y la mayoría de estas especies, como te decía, son especies parásitas, ¿no? En el caso de Trichophyton, en el caso de Aspergillus también,
¿ya? Pero en el caso pues de Penicillium, ellas son pues las que elaboran el antibiótico llamado penicilina. Muy bien. Y ya está. Entonces con eso estamos terminando por aquí la clase de el reino fungi. Con eso estaríamos cerrando nuestro tema número 19, ¿ya? Entonces ya nos estamos viendo para poder realizar lo que es el desarrollo de la práctica del tema del reino fungi. No te olvides, en el reino fungi hablamos de 4 divisiones: ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos, y los hemos clasificado según el tipo de espora que tienen para poderse reproducir. Tienen pared celular con quitina, ¿ya? Pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, son heterótrofos, no pueden hacer fotosíntesis. Y con eso entonces estamos cerrando por esta clase. Nos vemos para desarrollar la práctica. Esto ha sido todo por hoy. Te saludo tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Nos vemos, chicos, cuídense, chao.